La comunidad tenía un fuerte espíritu profético. La comunidad en sí misma era profética. La actitud de la comunidad, el hecho de vivir en comunidad, el hecho de participar de la fracción del pan en comunidad, el hecho de compartir los bienes, todas las actividades comunitarias, el hecho de los presbíteros, de los 12, de los 7, es precisamente una manera también de profetizar, una manera de proclamar lo que Dios quiere, de proclamar el proyecto del reino de Dios. Y lo hacen obviamente a través de la predicación, con valentía, pero también animando, confortando, levantando al que está caído, etcétera, etcétera. Lo que busca en definitiva, esto en cierto, es lo que les comentaba recién, me adelanté un poco, la comunidad de fe, lo que en definitiva busca es la verdad, el reino de Dios y su justicia, dirá San Mateo. Y al mismo tiempo, aplicando eso a la vida que están viviendo, denuncia lo que es contrario al Evangelio. Que no nos podemos callar lo que hemos visto y oído, no es solamente que te voy a contar que conocí a un hombre que siempre tenía palabras de vida, que siempre dejaba callado a las autoridades judías, que nunca le pudieron echar mano encima, que hizo un montón de milagros, que lo terminaron crucificando pero que resucitó, lo que ya es maravilloso. Pero no era solo eso. Además era decir que es injusto, que se maltrate que a los pobres se les cobre el impuesto, por ejemplo, porque no pueden pagarlo, o que de hecho estén... El Evangelio tal vez no lo dice así explícito, pero no creo que no hayan dicho alguna palabra sobre la ocupación romana. Algo tienen que haber dicho los discípulos en ese momento. Tal vez el primer mensaje era hacia los judíos, estamos en la primera parte del texto, pero por algo terminan en Roma, y por algo los romanos los persiguen, y por algo los aplastaron, y por algo tenemos hasta el día de hoy el testimonio de las catacumbas, por algo andaban escondidos. Entonces, algo tienen que haber dicho contra eso, porque era injusto. Tienen que haber denunciado, que lo vamos a ver también más adelante, el culto vacío, el culto que no tiene sentido, etc. Es la aplicación de la palabra de Dios. Si nosotros esto mismo lo traemos a nosotros, a nuestra vida, algo tenemos que decir de la reforma educacional, algo tenemos que decir de la reforma tributaria, algo tenemos que decir de la brecha entre ricos y pobres, algo tenemos que decir de el Transantiago, algo tenemos que decir de los pueblos originarios, en fin, de lo que sea, de lo que estamos viviendo. Ahora, ese algo tenemos que decir, obviamente, desde aquí, desde el Evangelio, no de mi postura o tradición política, no de mi postura intelectual, sino que de mi vivencia de la palabra de Dios, desde ahí. Entonces, yo opto por tal o cual candidato, yo digo tal o cual cosa frente a tal o cual tema. ¿Por qué? Porque descubro que desde el Evangelio es lo que hay que hacer. Porque descubro que es lo que haría Jesús en mi lugar, porque descubro que es lo justo, porque descubro que así realmente podemos construir el reino de Dios, etc. Criterio de discernimiento, si quieren ustedes, sería ese. Algo más sobre los ministerios proféticos. La comunidad que proclama, tema importante, y es un poco lo que ustedes sobre todo están haciendo con estos cursos. La comunidad que proclama la palabra no solamente se encarga de hablar, de predicar, que es muy bonito, que es muy interesante y que llega a ser incluso muy como motivante cuando uno se mete en el tema del martirio y sí, yo voy a dar la vida por el Señor y me da lo mismo lo que me digan y voy a predicar, ¿de acuerdo? Pero también hay que escuchar. No solamente se trata de hablar. No, en nuestros tiempos diríamos, no es solamente agarrar la Biblia, proclamarla, explicar que está muy bien, y hay que hacerlo, obvio, pero a lo mejor, antes de eso, lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios. Y en las primeras páginas del mismo texto de los Hechos, ya Lucas lo consigna, en el capítulo 2, versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. La enseñanza de los apóstoles es precisamente esto. Los apóstoles que están enseñando lo que aprendieron de Jesús, que es en el fondo el reino de Dios. En el fondo es los apóstoles que hacían catequesis sobre el Evangelio, que todavía no se llaman así, no están tan elaboradas como las podemos entender hoy, pero que en el fondo ellos empezaron a contar, mira, Jesús una vez dijo esto,
Pide y se te dará, porque todo el que pide se le da, todo el que llama a la puerta se le abre, todo el que llama se escucha, en fin, y empezaban a contar las cosas. Me acuerdo que una vez estábamos muertos de miedo y él calmó la tempestad, y en fin, y así empiezan, y eso obviamente iluminados por el Espíritu, con el fundamento, el contexto del Antiguo Testamento también, empiezan a enseñar, a explicar. Por lo tanto, la comunidad lo primero que hace es escuchar, y luego, en la oración, y siempre en comunidad, y luego también proclama esa palabra. Por lo mismo, si quieren lo traemos a una enseñanza o una consecuencia para nosotros, hoy, siglo XXI, todos somos al mismo tiempo, o estamos llamados a ser, por decirlo de alguna manera, alumnos y maestros. Alumnos porque escuchamos al maestro con mayúscula, digamos, escuchamos la palabra de Dios. Pero también estamos llamados a proclamar esa palabra, a enseñarla. Lo que yo aprendo, lo puedo compartir. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Esa en el fondo es la consigna para todo cristiano. Lo que recibiste gratis, tienes necesariamente que darlo gratis. Dicho en un lenguaje más pastoral, más nuestro de los últimos años al menos, según el documento de Aparecida, todos somos discípulos misioneros. Todos somos discípulos porque seguimos al mismo maestro y aprendemos de él, y al mismo tiempo somos por él mismo enviados a misionar, a proclamar, a extender, a construir, como quieren llamarlo, el reino que él ha inaugurado. De hecho, en Antioquía, lo que consignaban en el capítulo 13, esta misma idea es puesta ya por Lucas al hablar de precisamente profetas y maestros. En la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Y bueno, luego continúa el versículo 2. Profetas y maestros. Aquí ya de hecho aquí ahora estamos hablando de los ministerios proféticos, pero perfectamente podríamos, no lo vamos a hacer, no lo tengo en la clasificación de hoy, del ministerio de la enseñanza. No es lo mismo. Aquí a lo mejor las ideas están un poco entrelazadas, pero son distintos. Como esto mismo, por ejemplo, traído a la actualidad, no es lo mismo el ministerio de un pastor, de un jefe o dirigente de comunidad, que el ministerio que tiene un profesor. Una cosa es la predicación de la palabra de Dios aplicada, pensada, por supuesto que se van combinando y se van complementando. Una cosa es la predicación de la palabra del Señor aplicada a la vida, con un tinte pastoral, espiritual, aplicado a la comunidad particular, y otro es el hecho de tomar el texto, investigar la parte histórica, enseñar ciertas claves, que es una cuestión más, si quieren ustedes, intelectual, que aquí tratamos de bajarlo también a la vida, pero al ser un curso es más bien función de maestro, y la función o la misión o el servicio de un dirigente de comunidad, de un pastor, de un presbítero, de un obispo, es más bien, o debieran ser las dos, pero es más bien profético. Aquí ya se nos va desglosando otro ministerio que claramente está en el Nuevo Testamento, pero que no vamos a poder profundizar, al menos hoy, tal vez en otra ocasión. Tercero, vamos a un tercer ministerio, no son tantos. Sí, yo creo que alcanzamos a ver antes del corte. Hechos 20, versículo 28 y 29. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué ministerio podría ser? A ver si es un concurso. Si lo velen por ustedes, por el rebaño. Velen por ustedes, por el rebaño. Van a introducirse lobos rapaces. La idea del rebaño, de los lobos, los pastores. El ministerio que podríamos llamar pastoral, o los ministerios pastorales. Es otro detalle, estamos hablando siempre en plural.
Porque como ya vimos recién, los ministerios proféticos, ya ahí dijimos, bueno, están los profetas, pero también están los maestros. San Pablo en algún momento llega a enumerar un montón de ministerios también. Y sabemos que no eran los únicos. Después fueron, y de hecho en la historia de la iglesia han surgido otros. Hoy día mismo en nuestras comunidades siguen surgiendo, en fin. A ver, obispo, la palabra obispo, perdón, viene del griego también, episcopos, episcopeis, que significa vigila, el que vigila, el que cuida, digámoslo, simplifiquemos, no nos compliquemos tanto. Por lo tanto, un buen pastor, un buen obispo, es el que está velando por su pueblo, el que lo está vigilando, no en el sentido de te voy a vigilar porque si te equivocas te castigo, sino que está vigilando para que el pueblo, para que el rebaño, su pueblo, no sufra. Lo está cuidando en el fondo de lo que decía el texto anterior, lo está cuidando de estos lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Esa es la función de un episcopo, de un obispo. En la tradición católica, el presbítero, el sacerdote, los curitas como los conocemos en la actualidad, son colaboradores del ministerio de los obispos. Por lo tanto los obispos como los presbíteros tienen la función principal y primera de velar, de cuidar el rebaño que Dios les ha confiado, de cuidar el pueblo de Dios. No están ni para servirse del pueblo de Dios, ni para gozar del pueblo de Dios, sino que están para servir y sobre todo para cuidar al pueblo de Dios. Cuidarlo y defenderlo. Y esto no pasa solamente por la enseñanza o por una, como dice aquí, una recta doctrina, una doctrina ortodoxa, sino que principalmente estar atento a cuando se puedan introducir algún tipo de riesgo, ya, obviamente doctrinal, pero también en otro tipo de temas. Temas que a lo mejor son más complejos. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si fue la primera o la segunda clase, cuando vimos el texto de Zafira y Ananías, que ellos dijeron, no, vendimos un campo y aquí está la planta para ponerla al servicio de la comunidad, pero se guardaron algo. Y entonces, claramente, con la espectacularidad que escribe Lucas, y asumimos por inspiración del Espíritu Santo, Pedro se da cuenta y para en seco la cuestión y termina muerto, tanto Ananías como Zafira, por haber querido tentar o haber querido engañar a la comunidad y al Espíritu de Dios, así se entiende. Bueno, ahí hay algo que hace el buen pastor. Aquí se está introduciendo un mal, un vicio, un pecado, diríamos en términos clásicos. Bueno, lo cortamos inmediatamente. ¿Por qué? Por el bien del pueblo, por el bien del rebaño. Mi función es cuidarlo, y si para cuidarlo tengo que dar la vida, la doy feliz de la vida. Y es lo que hacen no solo los apóstoles, sino que muchos otros en el ministerio pastoral. Es lo que después, incluso ya en la literatura extra bíblica, lo que en el fondo ya no es palabra de Dios, no entró en el canon, pero son los primeros escritos cristianos, lo que conocemos como los padres de la iglesia. Un ejemplo maravilloso y precioso para eso es San Ignacio de Antioquía. Cómo en el fondo en sus cartas se va manifestando que feliz de la vida va al martirio, porque en el fondo así no solamente puede él dar gloria a Dios, sino que además puede, por así decirlo, puede proteger a su pueblo, a su comunidad, al rebaño que Dios les ha encomendado. Bueno, el ministerio pastoral, además de esto de cuidar al pueblo, su función, si quieren ustedes, o en qué consiste básicamente en un ministerio, servicio, la palabra servicio ahí, de reconciliación, unión, pero también de organización. Igual que los ministerios comunitarios que vimos al principio, que también tienen algo, sobre todo el de los 12, tiene un aspecto organizativo. Bueno, los ministerios pastorales también. ¿Esto por qué? Porque en el fondo esto es lo que se busca salvar.